Sí, tenía que pasar algún día, era inevitable. Y es que ya tocaba hablar del fangame más idealizado del Erizo Azul, sobre todo en su vertiente 3D. Seguro ya sabes de qué estoy hablando, lo cual es obvio si viste la miniatura o leíste el título. Y es nada más y nada menos que el Sonic Utopia, ese dichoso juego del que la gente tanto habla y que por fin tuve la dicha o la desdicha de probar. Así que hoy vamos a someter a juicio a este popular fangame y ver si es justificada su fama, pero antes debo aclarar dos aspectos. Primero, no haré un análisis técnico tan detallado ya que existen cientos de videos hablando del tema, así que estará más enfocado a una opinión personal. Y segundo, a la hora de grabar los gameplays para este vídeo, tuve que sufrir de lo lindo, ya que los juegos en 3D de este estilo, con una cámara tan variante moviéndose de aquí para allá, me provocan mareos, así que me tuve que contener las ganas de devolver el almuerzo por el bien de mi público. Así que no le demos más vueltas al asunto, que me vuelvo a marear. Sin más preámbulo, comenzamos. Sonic Utopia es un intento de realizar un fangame de Sonic en 3D de mundo abierto, inspirándose en los clásicos, sobre todo el primer juego de la mascota de Sega. El mismo fue desarrollado en Unity por el señor Graham Lang, encargado del arte, la animación, el sonido y el diseño del juego, y Murasaki como programador tanto del motor gráfico como de la jugabilidad, con la colaboración adicional de T-Pop y Pix and Pixels. Creado en el año 2017, mismo año de salida del vapuleado Sonic Force, aunque unos meses antes se vino convirtiendo con el paso del tiempo en el modelo a seguir según el fandom de cómo Sega tenía que hacer un juego de Sonic en 3D. Diré lo que pienso al respecto, pero primero un breve análisis técnico. El juego está hecho totalmente en 3D mostrando un solo escenario, eso sí bastante grande, ambientado en Green Hill Zone del primer Sonic. Mirando a lo lejos podemos ver la vastedad del mundo y por momentos luce bastante bien, pero un vistazo más detallado nos revela que muchos elementos tienen un poligonaje muy bajo, incluso algunos sin texturas. Igual pasa con el modelado tanto de Sonic como de los Pac-Man, más propios de la generación 32-64 bit de la década de los 90. No entiendo cómo alguien puede decir que se ve mejor que Sonic Frontiers. La música es una versión remezclada del tema de Green Hill, que, no lo puedo negar, suena bastante bien. Y los sonidos son los mismos de toda la vida de los juegos de Sonic. El control no tiene complicaciones, con el stick análogo izquierdo te mueves aunque peca de ser muy sensible, sobre todo en los looping o bucles. Con el stick derecho mueves la cámara aunque de forma algo caótica. Con A saltamos, B para el pilauk, y con el gatillo derecho nos agachamos y si presionamos luego salto haremos el spin dash. Ya explicado los aspectos técnicos, hablemos del plano jugable y mi opinión al respecto. La jugabilidad consiste en solamente ir de aquí para allá sin propósito, y es que llamarlo juego le queda muy grande, ya que como dicen sus mismos autores es una demo técnica. Se hizo como prueba de concepto y la misma presenta muchas imperfecciones, como elementos que aparecen de repente, una cámara muy errática y mareante, y un control muy sensible que hace muy difícil poder mantener la ruta, sobre todo, como dije anteriormente, en loopings o bucles. Decir que este prototipo es mejor que juegos oficiales de Sega es algo muy osado. A lo mejor si este proyecto se hubiera concretado y tuviéramos un juego completo, como en el caso de Sonic GT, por poner un ejemplo, podríamos compararlo y decir si es tan bueno como todos dicen. Pero llevamos desde 2017 con un simulador de paseo que está muy atrás de incluso juegos fangames 3D de Sonic. No se me malinterprete, el concepto es muy prometedor, pero decir que es mejor que un juego oficial de Sega es algo muy exagerado. Tenía muchas ganas de probarlo para ver el motivo de tanta laraca y debo decir
desde un punto de vista lo más objetivo posible, que tiene mucho potencial, pero que jamás ni nunca, en este estado que está, es mejor que Sonic Frontier o incluso Sonic Force si hablamos en términos visuales. Para muestra un botón como luce Green Hill en Frontiers y aquí, la diferencia es abismal. En fin, creo que el deseo vehemente de tener un Sonic de mundo abierto era tan grande que muchos se dejaron llevar y le dieron a Utopia una categoría muy alta. En conclusión, una demo técnica muy impresionante para su momento, hecho por un grupo pequeño de personas que, dejando polémicas aparte, resultó ser una idea muy buena, pero que se queda en eso. No es un juego en sí, es muy loable y meritorio este trabajo, pero a decir que es mejor que cualquier juego del Sonic Team es demasiado exagerado. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este juicio al Sonic Utopia? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? ¿Me vas a tirar flores o piedras? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, si te quieres marear, prueba Sonic Utopia y ya verás. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.